Muy buenos días, hermanas y hermanos. Continuamos, gracias a Dios, un domingo más en esta epístola a los Efesios. Y hoy, siempre en el capítulo 1, vamos a compartir los versículos del 7 al 12. Acompáñenme con su Biblia y empecemos leyendo a partir del versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La atención de Pablo en los versículos 3 al 6 que hemos visto en estudios anteriores está en Dios Padre, quien tiene un destino para toda la humanidad, pero solo para los escogidos en Cristo hay una predestinación, esto es un destino previo. ¿Cuál es ese destino previo? Ser su pueblo santo y sin mancha, para alabanza de la gloria de su gracia, y esto por el puro afecto de su voluntad. El destino del pecador es la separación eterna de Dios, así que no hay en estos este destino previo reservado solamente a los adoptados como hijos en Cristo. Cuando surge la pregunta acerca de por qué Dios siguió adelante con la creación si Él sabía que vendría la caída, una posible respuesta, según lo que hemos estudiado, es que Dios nos destinó para una dignidad aún más alta que la creación misma. Esto es, adoptarnos, hacernos hijos e hijas de su familia, por medio de una voluntad libre, por el puro afecto de su voluntad. En medio de la creación, Dios tomará para sí pueblo. En estos versículos del 7 al 12, ya la atención de Pablo estará en Dios Hijo, quien sin dejar de ser Dios, se hizo hombre en todo igual a nosotros, pero sin pecado, como un representante de toda la humanidad. Los escogidos somos los que, en una voluntad libre y consciente, hemos tomado de la gracia divina para recibir al Dios hombre no solamente como nuestro representante, sino como nuestro sustituto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, como Pablo nos está diciendo en el versículo 7. La santificación no sería posible sin nuestra previa redención. El versículo 1, donde como creyentes Dios nos califica como santos y fieles en Cristo Jesús, es gracias a que en el versículo 7, en Cristo tenemos redención. Compartamos entonces lo que significa redención. Aunque consumada por el Hijo, se relaciona totalmente con el Padre. La redención es la obra salvífica de la misericordia de Dios Padre mediante el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, por lo que somos liberados de la esclavitud del pecado y del demonio. La culpa del pecado que nos condenaba ha sido pagada. Sin embargo, debemos estar constantemente confesando ante el Señor nuestros pecados, pero en ese sentido, para no descuidar los beneficios y el gozo de una comunión con el Señor. En el plano horizontal, el confesarnos los pecados entre hermanos cumple un propósito muy especial. Relaciones saludables para no estorbar el vínculo del amor que nos define como pueblo de Dios. El Padre tomó la iniciativa en la obra de redención. Esto para corregir el sentido de un padre airado e iracundo que fue de alguna manera suavizado por un hijo dulce y amoroso. Eso es una distorsión de lo que es Dios Padre con respecto a Dios Hijo, porque fue la voluntad del Padre la que decidió la redención.
me fundamento en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Vemos en este versículo esa intencionalidad que viene del Padre de entregar a su propio Hijo para nuestra redención. Dios se comprometió desde el inicio de la creación con la humanidad en justicia y rectitud moral cuando decretó: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí en este decreto hay un compromiso. Dios se compromete en esa justicia y rectitud moral: ciertamente morirás. Cuando hablamos de justicia en Dios, por cierto, significa la propia verdad de Dios. A la vez, no por tener amor, sino por ser amor, Dios no podía quedar pasivo ante la muerte del pecador. Así que Él mismo fue quien proveyó un camino de infinita misericordia. Así, Dios se constituye como justo y justificador a la vez. Basémonos en este versículo de Romanos 3:26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En otras palabras, el gran amor que nos tuvo, como lo reforzamos con Juan 3:16, complace su propia demanda de justicia. Como el pecado es un mal absoluto, tanto contra el bien del hombre como contra la santidad de Dios, solamente una expiación absoluta satisface la demanda de la justicia divina. Ahora, es Cristo quien ejecuta voluntariamente el pago, la redención, con su propia sangre para el rescate de los elegidos. Se hizo a sí mismo ofrenda por el pecado humano. Ahora, me gusta usar esta palabra elegidos porque al no entenderse bien resulta incómoda y hasta sospechosa. Somos elegidos en Cristo porque lo hemos recibido voluntariamente como nuestro Salvador, esto es, como nuestro sustituto. Y aquí voy a presentarles un maravilloso versículo donde es una expresión bellísima del Cordero de Dios que ejecuta nuestra redención. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Quedémonos con este versículo porque nos está diciendo que el Cordero fue digno de tomar, entre otras cosas, la sabiduría. El versículo 8 que leemos: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es que el Padre es quien da los dones, el Hijo es quien los merece, y por medio del Espíritu Santo nosotros somos enriquecidos por esa riqueza en Cristo Jesús. Para ser aceptos en el amado, adoptados como hijos de Dios, recibimos dos dones según este versículo: sabiduría e inteligencia. El propósito de estos dones es que abran los ojos de su pueblo elegido para que vean lo que Dios quiere hacer y sus acciones sean determinadas según ese conocimiento. La sabiduría, entonces, es el conocimiento de la voluntad de Dios, y la inteligencia es la aplicación de ese conocimiento para tratar y resolver diariamente los problemas de nuestra vida. Vemos entonces que sabiduría e inteligencia no tienen relación con una capacidad intelectual. Gracias a la redención de Cristo,
hemos recibido la capacidad de ver las grandes verdades finales de la eternidad y de resolver los problemas que se presentan cada momento de nuestra vida hasta la consumación del tiempo. Vamos por favor a los versículos 9 y 10 y volvámonos a leer. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un misterio en la Biblia es el secreto revelado de Dios. Pablo en el versículo 9 habla que este misterio de Dios fue revelado primero a los apóstoles, los cuales lo dieron a conocer a otros. Ahora bien, ya no hay ningún apóstol, pero la Biblia que tenemos en las manos revela el misterio de la voluntad de Dios por ellos compartido, que dejará de ser un misterio cuando por medio de la redención aplicada a nosotros como pecadores se nos capacite en sabiduría e inteligencia. No necesitamos ser grandes intelectuales para que el Señor nos dé a conocer su voluntad. Sin embargo, ese ir descubriendo los designios de Dios, sabiéndonos capacitados en sabiduría, no significa que algunos creyentes descubrimos secretos, frescas doctrinas o interpretaciones que ni los apóstoles mencionaron y no se confirman claramente a través de toda la Biblia. Por ejemplo, la justificación por la fe no es doctrina de Pablo en Romanos. Ni esa ni ninguna otra doctrina es propia de Pablo. Al ser iluminado por el Espíritu Santo, le fue concedido entender el misterio de Cristo en las Escrituras. ¿Y cuáles eran las Escrituras de Pablo? Lo que conocemos como el Antiguo Testamento, pero que fueron totalmente reveladas en la persona de Jesucristo. Recordemos las palabras de Jesús cuando, una vez resucitado, le habló a todos sus apóstoles y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que trato de decir es que lo que se ha entendido como nuevos misterios a partir de Cristo realmente es el correcto entendimiento de una ley o voluntad divina que Cristo no vino a abrogar, sino a darle verdadero cumplimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios y en Él se manifiesta esa sabiduría. También el mundo define lo que es ser sabio e inteligente, pero esa autosuficiencia no revelará nunca el misterio de la voluntad de Dios. Jesús dijo: «Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños». Cuando nos sentimos totalmente dependientes y necesitados del Señor, como dependientes y necesitados son los niños, Dios sobreabunda en nosotros sabiduría e inteligencia para revelarnos su voluntad y ser verdaderamente libres en esa voluntad. A la vez, esta capacitación es para dar a conocer las riquezas de la gracia en Cristo a los que no lo conocen, aquellos que siguen dependiendo de su propia sabiduría e inteligencia. En ese aspecto también, el verdadero evangelio difiere de otros evangelios de invención humana. El verdadero evangelio revela que es por medio de la fe en Jesucristo que la humanidad ha de ser salva. El conocimiento de Dios, entonces, no es logro humano, sino dado por Dios mismo. Eso significa que el Señor se reveló, no que fue descubierto desde la razón humana. Dios habló el lenguaje de los hombres. Ahora bien, aun dado el conocimiento de Dios, no creceremos en Él si no nos esforzamos en estudiar, en entender pidiendo la guía del Espíritu Santo. Esto es sabiduría, con el propósito de vivir ese conocimiento. Esto es inteligencia. ¿Cuál específicamente es el misterio revelado que habla Pablo?
lo vamos a notar en el versículo 10. El secreto revelado de Dios no es en sí mismo que Dios desea redimirnos, sino que esto apunta hacia un propósito mayor: reunir todas las cosas en Cristo, un nuevo orden, una nueva creación, en la cual Cristo es cabeza, el primogénito. La cruz de Cristo no fue el fin del plan divino, sino más bien el inicio del plan eterno revelado y puesto al alcance de toda la humanidad. El Padre inicia el plan de restauración y el Hijo lo ejecuta como el Verbo de Dios. Cristo recobra lo que Adán perdió. Para notar el plan de antemano que hizo posible la unidad en Cristo, veamos el versículo 10 donde dice: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Acá dispensación más que administración debe entenderse como arreglo o como plan. Es un plan de operación para lograr que el propósito de Dios se vuelva realidad y se relaciona con el cumplimiento de los tiempos. La palabra tiempo no es el tiempo humano en minutos, horas, etc., porque el tiempo no es divino, no existe desde la eternidad. Comienza con la creación y tiene un fin en la resurrección de los cuerpos, es decir, pertenece al orden mortal. Se refiere entonces al tiempo apropiado que Dios, en su soberanía, ha destinado para el cumplimiento del propósito de su voluntad. Un pasaje muy claro es Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo conserva la unidad de su pueblo elegido, los que han respondido a esta gracia, hasta que el tiempo vuelva a unirse con la eternidad en su regreso, gracias a su mediación. Y leamos este versículo en Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Toda bendición espiritual que habíamos compartido y leído en el versículo 3, la hemos recibido como consecuencia de la unidad que ya tenemos con Cristo. La unidad esencial ya existe, y como Pablo decimos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero su visibilidad ante el mundo es otra historia. La unidad es lo contrario de la división, y la división se alimenta del chisme, la falta de perdón, en fin, cuando prevalecen las obras de la carne en vez del fruto del Espíritu que Cristo ya ganó por nosotros y nos aplica el Espíritu Santo para justamente vivir en unidad. Recordemos que este es el misterio revelado, la unidad. Como testimonio al mundo de la justicia y a la vez justificación de Dios. La unidad es ese testimonio, ¿verdad? Y a la vez es justificación de Dios, signo de la justificación de Dios. Leemos este versículo, versículos 20 y 21 de Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad no es el mensaje que el mundo necesita, ni la solución a los problemas, porque es inútil hablar de unidad excluyendo quién la causa: Cristo, su persona y su obra. Así que la unidad es una utopía como logro humano, como lo de la paz o la justicia. La unidad, la paz y la justicia son resultados del establecimiento del reino de Dios, no de los hombres, donde todas las cosas, las que están en el cielo como las de la tierra, se reúnen en Cristo Jesús. Es decir,
es lo mismo hablar del reino de Dios que Jesucristo como Señor. Pero, si todas las cosas se reúnen en Cristo, ¿significa esto una redención universal? ¿Esto es que todos serán salvos? No es así. Cristo es creador y sustentador de todo lo creado, según Colosenses 1:16. Pero Pablo especifica que es cabeza de la iglesia, la esposa que le recibe como Salvador y Señor. Más adelante veremos que en la unidad de la iglesia ya no hay distinción étnica, intelectual, sexual, económica, pues la iglesia es el comienzo, el ejemplo de aquel dominio que se proyecta en el tiempo de Dios. La iglesia representa actualmente la manifestación transitoria de este misterio en cuanto a reunir todas las cosas en Cristo hasta su regreso. La iglesia entonces debe reflejar unidad, no uniformidad. De hecho, la iglesia se vivifica en la diversidad de dones y talentos que mereció Cristo y son repartidos por el Espíritu Santo. Ningún miembro debería compararse con otro, porque cada uno es diferente y cada uno es importante. Sin embargo, si la diversidad no se mantiene bajo control, puede destruir la unidad. Y como resultado surge la anarquía, esto es, actuar sin ley o principios. En este caso, que las emociones prevalezcan por sobre la revelación escrita. Esto atenta contra la unidad bíblica. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué herencia tuvimos en Cristo? Lo hemos estado viendo. La redención, el perdón de pecados, la iluminación espiritual, es decir, sabiduría e inteligencia. Estas bendiciones son permanentes, pero nos recuerdan un estado pasado. Antes no estábamos redimidos. Antes nuestros pecados nos condenaban. Antes no teníamos sabiduría e inteligencia de lo alto. La extensión de esta herencia incluye el derecho a la gloria futura. Herederos son aquellos que, sin contar con méritos personales, reciben derecho a todas las bendiciones correspondientes a la salvación en Cristo Jesús y que jamás les serán quitadas. Puntualmente, la herencia se nos concede en 2 etapas. Bendiciones que se nos otorgan ahora mismo y otras en el futuro. Los que respondemos de acuerdo a lo que ya ha sido determinado son los que gozamos de esta herencia y somos ya la porción escogida de Dios. Hay un aspecto maravilloso en la relación herencia-iglesia. La futura herencia de Cristo depende de su iglesia. Esto es maravilloso y profundo. Somos coherederos con Cristo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice Romanos 8:17. Lo cual significa que Jesucristo no puede reclamar su herencia independientemente de su iglesia. Lo repito, Jesucristo no puede reclamar su herencia independientemente de nosotros. Y quiero destacar ese sentido de herencia con respecto a las misiones también. Recordemos que somos coherederos con Cristo. ¿Quién heredó? Cristo. Todas las naciones. Salmo 2:8 dice: Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Para tal herencia, Satanás fue limitado a partir del ministerio terrenal de Jesucristo, quien, para que el avance del reino de Dios por él inaugurado no fuera impedido por Satanás, ató al hombre fuerte, como
podemos revisarlo en Marcos 3:27. Así que se restringe la influencia de Satanás en la tierra. No puede impedir la extensión de la iglesia entre las naciones por medio de un activo programa misionero. A lo largo de todo este periodo se le impide que incite a las naciones a destruir la iglesia como una poderosa institución misionera. Por medio de la predicación de la palabra administrada por el Espíritu Santo, muchos de todas partes del mundo son traídos de las tinieblas a la luz. En ese sentido, la iglesia vence a las naciones y no las naciones a la iglesia. Si podemos contribuir al avance del Evangelio, es porque somos coherederos con Cristo, quien heredó todas las naciones. Y terminemos con el versículo 12, leyendo: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios es el que propone y dispone la herencia de su pueblo. Este propósito contempla a dos grupos de personas. En primer lugar, Pablo habla de nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en este versículo. Se refiere a aquellos judíos que habían oído el Evangelio y creído en Jesús como el Mesías prometido a quien habían esperado tantos siglos. Este grupo incluye a los que fueron añadidos a la iglesia en el día de Pentecostés y durante la primera etapa de la extensión de ella en toda Judea y Samaria. En segundo lugar, contempla a los gentiles que fueron incorporados a la promesa. Veamos Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Un Evangelio, repito, que primero fue entregado a un grupo de personas, los judíos, y fueron luego enviados para alcanzar al segundo grupo de personas, los gentiles. Por eso es que Pablo dice en este versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, vemos en estos 12 versículos la amplitud de la gracia de Dios. Toda esta benevolencia no tiene relación con lo que merecían nuestros pecados, pero a pesar de ellos se nos concedió el privilegio como no lo tiene ninguna criatura del universo, ni la tendrá: ser hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Para esto ya fuimos redimidos, ya fuimos comprados por la sangre del Cordero de Dios y sostenidos en santidad. No podemos evitar volver al versículo 3 para terminar este estudio en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.